Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1. Sé que nos echabais de menos, llevamos 2 semanas sin subir ningún vídeo. Nos habíamos dejado a media los análisis de los equipos que se habían clasificado para el playoff de la Liga Endesa, analizar lo que ha sido la temporada y lo que puede ser el futuro. Y bueno, pues lo recuperamos hoy, ¿no? Después de estas 2 semanas donde no hemos estado de vacaciones, hemos estado trabajando, pero en nuestros otros quehaceres habituales, y volvemos hoy con un vídeo muy especial, un vídeo donde vamos a analizar al Fútbol Club Barcelona, y para ello tenemos pues a un invitado pues que creo que es pues un espectáculo que esté con nosotros, en Marc Castillo. Os recomiendo a todos encarecidamente que le sigáis en Twitter. Los análisis tácticos, técnicos que hace de los partidos pues son un espectáculo y se puede aprender mucho, y hoy tenemos la suerte de tenerle en el canal. Así que nada, voy a pasar a saludarle. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo está todo? Muy bien, pues nada, aquí también encantadísimo de estar por aquí y de echar un vistazo a ver lo que ha sido la temporada del Barça y lo que puede ser la que viene. A quien también tenemos, por supuesto, es a Chema de Lucas, ya sabéis, maestro heladero en estas fechas. Otros años pues nos estaba deleitando con muchos fichajes, esa faceta que tiene hoy en día retirada. Lo que se estará callando Chema, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy, muy liado, preparado también probablemente mis helados, ¿no? Este año, no los helados de otros, pero bueno, sí, estoy viendo los toros, como se dice vulgarmente, desde la barrera, no porque yo sea taurino, pero bueno, sí está siendo una situación curiosa, porque sobre todo ves cosas que, pues bueno, que es que trascienden cuando llevan mucho tiempo hechas, ves otras cosas, ¿no? Que parece que se dan por hecho y no están para nada hechas, o sea que es una sensación rara. Bueno, además tienes trabajo, ¿no? Esta temporada vais a jugar Euroliga, o sea que este análisis al que vamos a hacer al Fútbol Club Barcelona del futuro también te vendrá bien para tomar algunos apuntes de cara a jugar contra ellos la temporada que viene en Euroliga. Pero vamos a empezar por el análisis del Fútbol Club Barcelona. Marc, ¿qué te pareció el final de temporada? Es verdad que a principio de temporada, bueno, pues a priori parecía al Fútbol Club Barcelona el equipo más potente, desde luego, en Liga Endesa y también posiblemente en Euroliga, pero creo que la temporada ha sido muy larga para ellos y no han terminado bien. Sí, un poco la sensación de que el Barça consiguió estabilizarse muy, muy temprano dentro de la temporada, encontró un buen ritmo de resultados, con un ritmo de juego. Sí que es verdad que no era brillante, pero sí muy sólido, muy apoyados en el rendimiento defensivo. Y la sensación un poco es que cuando ha llegado lo gordo, cuando han empezado los ajustes, cuando los otros entrenadores han empezado a preparar también pues, trampas para ese ataque del Barça, le ha costado mucho. A mí la sensación que me ha dado es que en los partidos importantes, cuando realmente importaban, ¿no? este perfil de partido, pues eso, ¿no? La Final Four, playoff de Liga Endesa, le ha costado mucho al Barça, mucho. Le han expuesto a las vergüenzas de una manera muy clara y realmente no ha habido reacción y no ha habido manera dentro de la plantilla de girar la tortilla ni de tampoco de devolver esa iniciativa que sí que habíamos visto en ese primer tramo de la temporada. Bueno, ese primer análisis, Chema, ahora entraremos un poco en sustancia. ¿Qué te ha parecido a ti el Fútbol Club Barcelona durante todos los resúmenes de la Liga Endesa que hemos hecho jornada a jornada? Dábamos por favorito siempre al Barcelona. Es verdad que el nivel que ha demostrado, podemos decir, durante el 80-85% de la temporada ha sido muy alto, pero quizá tanta carga de partidos les ha hecho larga la temporada y no han llegado en su mejor momento a la disputa de los títulos, ¿no? Sí, creo que probablemente has dado con una de las claves, ¿no? Creo que la temporada se les ha hecho larga porque probablemente han alcanzado, ¿no?, su cénito, su mejor momento antes del momento real de la verdad, ¿no? Creo que el tramo final de temporada fue brillante, ¿no? Hasta la participación en la Copa del Rey fue francamente, ¿no?, diría que espectacular, pero luego, pues bueno, es que al final es muy difícil mantener a los equipos, ¿no?, al máximo nivel durante todo el año. Tienes que estar preparado para esos picos, para esos altos y bajos, sobre todo para que esos saltos se produzcan cuando realmente pues luchas por los títulos. Creo que también, ¿no?, pues una derrota un poco podríamos llamar, ¿no?, inesperada en las semifinales de la Final Four, creo que cambió un poco el paso de todo, ¿no?, a partir de ahí. Y bueno, creo que la temporada pues ha ido un poco cuesta abajo en ese tramo final, ¿no? Por eso también, pues bueno, luego tampoco sabes, ¿no?, si no solo influye pues esos estados de ánimo o estados de forma, sino también pues si hay ciertos jugadores que se ven en el alambre o que piensan que están más fuera que dentro. Todo esto suma al final. Muchas veces nos centramos en el jugador y sus características táctico-técnicas, ¿no? Pero el jugador es una persona como nosotros, que tiene sus días malos, sus días buenos, que tiene sus preocupaciones,
y creo que eso, pues bueno, ese tramo final se ha notado, sobre todo también, creo que era un equipo que tenía muy cogida la medida al Real Madrid desde la llegada de Saras, y creo que bueno, pues ese cambio de chip un poco, ¿no? En un partido tan importante como una semifinal de Final Four, donde parece que el Barça tenía el partido muy controlado y te dan la vuelta, pues también creo que les ha hecho mella. Marc, Jasikevičius está claro que desde su llegada al FC Barcelona le cambió la cara al club, le cambió la cara al equipo, pero quizá uno de los culpables de ese mal final de temporada puede ser él. Han pasado 2 semanas, prácticamente 1 semana y media desde que terminara la liga, todas las voces, todas las, bueno, pues las sensaciones en caliente, pues parece que ya están menguando. ¿Tú crees que Jasikevičius es culpable de algo o quizá simplemente ha sido la carga de partidos? No, a ver, yo creo que evidentemente su cuota de responsabilidad tiene. Al final, su obligación es intentar llegar a ese final de temporada cuando sabes lo que estamos hablando, ¿no? Que van a haber muchas alternativas, que te van a plantear trampas, que te van a cambiar el paso mucho. Es llegar a ese final de temporada con tantos recursos o con tantas bazas como tú puedas tener en la mano para poder usarlos en ese momento. Claro. La sensación que a mí me da en ese final de temporada es que el Barça no ha estado en ese punto. O sea, muy previsible, realmente no ha dado la sensación de cambiar el paso. Hablo sobre todo de esta final, de Liga Endesa, estos playoffs. Pero se me ha hecho muy plano. O sea, no he visto intentar quitarle la iniciativa al Madrid. Tavares pasa de no poder jugar. En la mitad de temporada parecía que era un jugador que no podía jugar contra el Barça porque lo sacaban de la zona, por los triples de Saldi. Y pasa a ser todo lo contrario, pasa a ser un jugador que es fundamental y que hace la actuación más diferencial de toda la final. Ahí sí que para mí ha faltado ese punto. El Barça me ha dado la sensación de que no tenía el abanico de recursos que se le podía suponer. Ahí quería seguir contigo, Marc. Quizás sorprendió a principio de temporada la muy buena integración de los fichajes. Vimos un Laprovítola que venía del Real Madrid, que la verdad que parecía que llevaba jugando en el FC Barcelona años, jugando de 2, metiendo muchos triples. Sanli venía lesionado, pero en cuanto se recuperó también demostrando un gran nivel. Quizá el que nunca entró del todo en rotación fue Nigel Hayes, pero es verdad que ¿cuáles pueden ser las razones de ese rendimiento en picado de muchos jugadores importantes? Está claro que si hablamos de la final de la Liga Endesa, el único que mostró la cara en el mayor porcentaje de los partidos fue Niko Mirotic, ¿no? Sí, a ver, yo creo que a favor tenían estos fichajes que el nivel de expectativa tampoco era muy elevado. Yo creo que el fichaje que más expectativa podía generar era el de Salli, porque te cambiaba un poco la estructura de los 5. Pero claro, al final la Provítola venía a hacer una temporada, bueno, bastante discreta en el Madrid. Todo lo que le saques extra de rendimiento, pues tenía como doble premio, ¿no? Porque tenía el morbo también de que el eterno rival no le ha sacado rendimiento, tú sí que se lo sacas. Bueno, pues en ese sentido yo creo que lo tenían bastante fácil. Hayes Davis era un jugador también que venía lo que venía. Sobre Hayes Davis también se podría hablar tranquilamente porque me ha dado la sensación de que el rol que se le ha encomendado en el Barça no es el rol que ha venido desarrollando en Zalgiris, donde él sí que ha podido brillar. Se le han negado los tiros desde las esquinas, se le ha obligado a ir a poste bajo cuando es un jugador que ahí tiene problemas, se le ha obligado a poner el balón en el suelo cuando también es un jugador que ahí no destaca por eso, y un poco esa es un poco la sensación que me ha dado, y conforme ha ido avanzando la temporada, pues bueno, yo creo que los rivales han sabido explotarle muy bien las debilidades de ese perfil de jugador. La Provítola estaba superlativo en ataque, pero es un jugador que sufre en defensa, lo ha escondido muy bien la primera mitad de la temporada, pero en este playoff final ha sido muy evidente que el Madrid le ha atacado por ahí. Entonces, bueno, yo creo que es un poco esa la sensación, que no eran fichajes tampoco de renombrón, no eran fichajes porque el núcleo duro del equipo ya estaba dentro de la plantilla, y la sensación es un poco que, bueno, que igual en la primera mitad de temporada se ha habido un poco en una nube de pensar que el rendimiento de esos fichajes iba a estar por encima de lo que ha acabado siendo. Chema, ¿cuál crees que han sido las claves de la final? Porque desde luego pensábamos que iba a ser una final quizá un poco más disputada, aunque está claro que todos los partidos estuvieron muy disputados, pero es verdad que a priori el Madrid llegaba con más problemas, sin bases, incluso ya sin entrenador, aunque Chus Mateo cumplió esa función, pero es verdad que a priori podíamos pensar que el Barça iba a ser superior, pero no lo ha demostrado. Bueno, creo que como ha dicho Marc, esos 3 fichajes, ¿no?, de los que hemos hablado, eran 3 jugadores de rol que no, sobre todo pues sobre todo en el caso de la Provítola, pues había mejorado mucho las expectativas del fichaje, porque si ahora vamos, por ejemplo, al termómetro de las redes sociales y vemos los comentarios, ¿no?, del fichaje de la Provítola, todo el mundo, pues, o todo el seguidor barcelonista no se explicaba, ¿no?, cómo iba a poder encajar.
pero creo que, bueno, pues que el Barça se le han visto un poco en esa final sus carencias. Tampoco podemos cargar sobre estos jugadores, porque como decía, creo que son jugadores de rol y que, pues bueno, pues sobre todo en el caso de la Provítola, pues ha dado por encima de lo que yo creo que se podía esperar de él, pero claro, también es un jugador pues que a la hora de la verdad no es tan determinante como se puede esperar, ¿no? Y luego, evidentemente, pues Nigel Hayes yo creo que ha estado, ¿no? Pues aminorado, porque también es un jugador que si no tiene su rol claro, que está en una posición que no sabe si está entre el 3 o el 4 o tal, ¿no? En Zalgiris, pues sí, encomendada una faceta, fue un jugador muy interesante, pero fuera de ahí, pues creo que en el Barça no ha encontrado su sitio, y esto es así, no en todos los equipos puedes encontrar tu hueco. Y luego Sanli, pues los eternos problemas de lesiones, no creo que no ha tenido la continuidad que necesitaba. Pero lo que sí, el gran debe, ¿no? Creo que de esa final para el Barça es que no ha sido capaz de explotar las debilidades del Real Madrid, ¿no? Creo que ese ha sido el gran problema. Es decir, un Real Madrid, pues que con esos problemas en la dirección de juego creo que tenía que haber sufrido más en ciertas situaciones, con un Barça que es capaz, ¿no? De presionar mucho, de apretar más en defensa, ¿no? Con esos cambios. Yo no he visto que el Real Madrid tuviera esas tantas dificultades cuando, bueno, hemos visto jugar hasta Juan Núñez, ¿no? Creo que en esa situación es un poco así, ¿no? Bueno, yo creo que también la temporada del Barça, pues coincidiendo con ese tramo inicial, ha sido buena porque prácticamente todos los jugadores estaban activados y funcionando, pero luego en ese tramo secundario, pues no ha sido tan buena porque también han llegado problemas de lesiones, han llegado, claro, ¿no? Pues situaciones que casi es mejor que lleguen en el primer tramo de la temporada a bueno, que siempre queremos que no haya lesiones y que no haya problemas, ¿no? Pero claro, jugadores determinantes del núcleo duro, como decía Mar, que decir, en contraste, pues por ejemplo, un sustituto como para Corey Higgins, Dante Exum, que se acopló, sobre todo cuando empezó a tener minutos muy bien, pero claro, es que tampoco nos acordamos de los problemas, ¿no? Redundantes de las lesiones que ha tenido Dante Exum Dante Exum, Corey Higgins durante todo el año, y debería ser un jugador, pues yo creo que diferencial, ¿no? En este Barça. Bueno, creo que con estos cambios que creo que se van a avecinar en verano, pues bueno, se va a reforzar el bloque, y también, pues bueno, creo que el equipo va a tener que seguir intentando pues pelear por lo máximo, que es levantar esa Euroliga. Bueno, antes de entrar en el futuro, que es lo siguiente de lo que vamos a hablar, os voy a hacer dos preguntas, pues estas que, bueno, pues que en redes sociales os pueden meter en problemas. Os voy a pedir dos cosas. Vamos a empezar por ti, Chema. En la final, ¿qué porcentaje de culpa le das al entrenador y qué porcentaje de culpa le das a la plantilla? Es que yo, honestamente, ¿no? En esta sociedad continental, occidental, europeísta de lo de la culpa, no soy muy de la culpa, aunque probablemente no se hayan, ¿no? educado en esto de la culpa, pero yo siempre soy de los que pienso que las culpas son compartidas, ¿no? En todas estas situaciones, es decir, no... 50-50. Sí, es que no creo que tal, pues probablemente Saras no ha estado lo fresco que tampoco han estado sus jugadores, ¿no? En toma de decisiones, en lectura de partido, pero es que no, lo de los porcentajes y esto de la culpa no hay más. Creo que el equipo pues no ha cumplido las expectativas, creo que el Real Madrid le cambió el paso, creo sobre todo en esa Final Four, y además es que Real Madrid y Barcelona son vasos comunicantes, ¿no? Y al final, pues el vaso comunicante Real Madrid lo ha pasado muy mal desde que llegó Jasikevičius al banquillo del Barça hasta ese momento, ¿no? Ya también, ¿no? Ya le puso en dificultades, ¿no? En esa final de la Copa del Rey, que no fue un Barça fluido, pero consiguieron sacarlo adelante. Pero claro, pues bueno, pues cambias el chip, haces clic y bueno, y es lo que pasa, ¿no? En ese puente aéreo Madrid-Barcelona siempre. Bueno, Chema, ya que no me has contestado a la primera, a ver si me contestas a la segunda. ¿Qué nota le pones al FC Barcelona esta temporada? Bueno, yo creo que más sobre el 6,5, 7, ¿no? Sobre todo porque, bueno, creo que ha sido una temporada difícil para todos los equipos Euroliga, menos difícil que la anterior porque probablemente se ha sorteado mejor la situación COVID, pero creo que ha habido muchos equipos, sobre todo llegando a esa Final Four, que han llegado pidiendo la hora a nivel de lesiones, a nivel de problemas físicos, ¿no? Creo que el Barça tenía una oportunidad importante, ¿no? Importante porque además creo que voy a ser muy sincero, creo que si el Barça hubiera ganado al Real Madrid en semifinales,
hubiera tenido incluso bueno, el Real Madrid vimos que llegó en el último minuto con opciones de ganar la Euroliga, pero creo que el Barça hubiera tenido incluso más opciones que este Real Madrid de ganar esa Euroliga al Efes, un Efes pues con un jugador que les daba criterio y sentido al juego, de esos que brillan menos que Micic y Larkin, como Kruno Simon, que no estaba, ¿no? Un James Anderson, que es un jugador de rol que cada vez ha tenido menos protagonismo y que también pues viene ahora a Murcia a buscar ese protagonismo, ¿no? Ha tenido que sacarse un poco a Tamán, pues conejos de la chistera en cada partido, en semifinales, que si Elijah Bryan en la final con un T-Word Place con el que el mundo no contaba, ¿no? Porque probablemente Brian Dunston, pues ya evidentemente por la edad tampoco es el que era, ¿no? Y por el pívot serbio, pues que no ha acabado de rendir. Pues bueno, creo que el Barça hubiera tenido incluso más opciones que el Real Madrid para ser campeón de Europa. Bueno, Marc, como habrás visto, le he empezado preguntando por la nota del Barça y me ha terminado analizando a Anadolu Efes. Vamos a ver si tú puedes hacerlo. No te voy a decir que más corto, pero vamos a empezar con la culpa. ¿Qué porcentaje de culpa le das a la plantilla y cuál a Jasikevičius? Pero es que al final yo creo que dentro de la dinámica de los equipos es un pez que se muerde la cola, porque nunca sabes si es que el entrenador le ha sacado rendimiento a la plantilla, si es que la plantilla no estaba en disposición de haber generado esas opciones para que tú puedas elegir o puedas hacer. Bueno, yo creo que la culpa en ese sentido es compartida. Establecer un porcentaje, pues bueno, habría que saber un poco más seguramente para hacerlo de manera exacta cuál es la regla exacta. Marc, perdón que te interrumpa, Sí. Rodri, que lo que la gente no ve es que nosotros no estamos en el día a día, quiero decir, en el día a día real de dentro del club, ni vemos entrenamientos, ni vemos dinámicas, ni vemos relaciones personales o interpersonales, ¿no? Creo que es que valorar sin ver eso, pues es que es una quimera. Es que al final un poco lo que manda es el relato, entonces tú tienes que intentar ligar una historia y dentro de una historia que tenga sentido dentro de tu cabeza y al final eso es lo que se acaba imponiendo dentro de la narrativa general, algo que tenga sentido, con lo que tú veas que más o menos conecta a nivel lógico y a partir de ahí es un poco pues decir es culpa de este, es culpa del otro, esta es la situación exacta y claro, si hubiese metido a Exum en los 2 primeros partidos la serie hubiese sido muy diferente, bueno, es eso, ¿no? Pero claro, hasta desde el desconocimiento de cuál es el día a día exacto, es lo que decía Chema. Entonces, para mí en ese sentido la culpa va compartida y a nivel de lo que comentábamos también de la nota, bueno, para mí la temporada del Barça yo creo que es de, sí, 6,5, 7, porque al final un poco lo que está dentro de tu obligación, que es plantarte en la Final Four, que es un poco en ese punto en el cual ya dejas de tener tanto control, porque ahí ya vas a dos partidos que vas a cara o cruz y dependes mucho de momentos. Sí que es verdad que por contra quién se da y por cuál es la circunstancia y por cómo han sido los anteriores enfrentamientos esta temporada entre Barça y Madrid, duele especialmente. Pero bueno, al final yo creo que la temporada del Barça ha ganado la Copa del Rey, se ha metido en la final, en la Final Four de la Euroliga y ha llegado a la final de la Liga Endesa. Yo creo que evidentemente el excelente o el notable alto estarían ganando esa final de Liga Endesa y el excelente hubiese sido pues ganar los 3 títulos, que al final es un poco la exigencia que se pone y el perfil de plantilla que tienes es a lo que estás intentando aspirar. Entonces, para mí, yo creo que poniendo ese baremo es justo. Pues aquí terminamos ese análisis de lo que ha sido la temporada pasada del FC Barcelona y vamos a empezar a hablar de futuro. Marc, si tuvieras que analizar al FC Barcelona, ¿cuáles crees que son los problemas que tiene la plantilla y cuáles crees que son las posibles soluciones? Yo lo intento poner un poco en contexto de lo que yo vi cuando seguía al Zalgiris y Jasikevičius también. Es la primera temporada que yo veo a Jasikevičius que realmente ha estado sufriendo. En tramos muy importantes de la temporada en la que él ha estado sufriendo. No encontraba la tecla, no se encontraba cómodo con la plantilla. Igual en exceso en algunos momentos también ha cargado, ¿no? contra esa plantilla por el tema de carácter. Pero si nos vamos al juego, yo creo que al Barça evidentemente le falta generación en poste bajo con jugadores exteriores, que es una cosa que Jasikevičius siempre había tenido con Ulanovas, por ejemplo, que el año pasado en menor medida, pues bueno, intentaba meter ahí a Claver, pero tampoco era claramente lo que necesitaba, ni el rol en el que le estuviese cómodo. Yo creo que por ahí el Barça tiene que apuntalarse. Después, es interesante que miren a ver cómo pueden sacar a Tavares de la zona, porque ya han visto que va a ser un factor y va a ser algo que esto tiene que tener en cuenta en competición doméstica, porque al final en un altísimo porcentaje de posibilidades te vas a jugar el título con el Madrid, seguramente con la Copa del Rey, seguramente también la Liga Endesa. Puede haber algún outsider la temporada que viene, pero bueno, en general tienes que plantearlo de esta manera.
Ya has visto que con Davis y con el truquito más fácil y aparente de Sarri, ¿no? De que se pueda abrir y pueda tirar de 3, el Madrid ya ha encontrado la manera de frenarlo. Habría que fichar a alguien que te dé esas opciones de sacar a Tavares de la zona, ya sea pues eso, ¿no? Con distribución de juego, que te obligue a estar más cerca de él, que pueda generar ventajas de 2 contra 1 en continuaciones cortas. Eso es lo que yo creo que el Barça tendría que ir a buscar, y después, en función de lo que salga, bueno, pues no perder el tono físico de la plantilla, que yo creo que es lo más interesante que tienen, y sobre todo intentar incrementar un poco el ritmo de juego. Yo creo que al final, con Calates, que no es un jugador con el que no se puedan correr transiciones, sino que simplemente, pues bueno, el equipo yo creo que se ha volcado mucho en ese 5x5, y esos 15-20 puntos gratis que te pueden generar transiciones si eres un equipo que abiertamente corre, yo creo que en muchos tramos de temporada los ha echado de menos. Partidos de menos aciertos, cuando vas cara o cruz, no te puedes permitir tener solo un mal día en el tiro e irte fuera. Necesitas tener ese colchón, y yo creo que el Barça es algo que debería mirar de cara a la temporada que viene. Pues Chema, menuda radiografía que nos ha hecho Marc con los problemas del Fútbol Club Barcelona. Te voy a preguntar, ¿coincides con él en esos problemas? ¿Crees que pueden tener otros? Yo creo que ha dejado detalles muy importantes. Primero, y hablando de esa imposibilidad de generar en el poste bajo que ha tenido el Barça, es que probablemente hemos visto al Mirotic, sobre todo en el tramo final de temporada, que más ha jugado en el poste bajo de su carrera, ¿no? Sí. Creo que para intentar paliar esa situación, al Mirotic que menos abierto ha jugado, ¿no? También para mí es un Mirotic muy determinante en cuanto pisa pintura, probablemente también esa otra faceta a explotar sin que pierda la capacidad, pero sí, yo creo que es importante no encontrar a ese alero, ¿no? Ahora hablaremos de nombres, pero se habla de Kalinic, ¿no? Que es ese jugador que puede ir al poste bajo y a partir de ahí generar los dentro-fuera, que se muevan el resto de jugadores de sus casillas, ¿no? Creo que es importante. Luego, pues parece que en los últimos partidos, antes de los duelos finales, habían encontrado el anti-Tavares, que podríamos decir, ¿no? Pero luego, pues el Madrid ha conseguido leer estas situaciones. Creo que tienen que ser capaces, pues como decía Mar, de cansar a Tavares. ¿Cómo cansar a Tavares? Es decir, pues sacarle de su zona de influencia, hacerle pues subir, a puntear tiros, ¿no? A ajustar sobre pivots tiradores, sobre, ¿no? Continuaciones en el rol corto, en distribución. Bueno, creo que tienen que sacarle de su área de influencia, porque si no, bueno, pues haciendo un paralelismo un poco curioso, es como los que hemos visto a Marc Gasol este año en Girona, ¿no? Si Marc Gasol está solo debajo del aro, pues para cualquier equipo LEP va a ser prácticamente imposible hacer nada ahí, ¿no? Es un ejemplo, creo que totalmente claro para quien nos esté viendo. Y luego el problema del timing, ¿no? Creo que en un baloncesto donde sobre todo cada vez más se intenta jugar a correr, a transición, y además, y sobre todo con un equipo que defiende también y con esa eficiencia defensiva que tiene el Barça, que lo que tienes es defensa y rebote, tienes que explotar más las situaciones en transición, las situaciones en campo abierto, ¿no? A nosotros nos ha pasado mucho, sobre todo en Eurocup, en Bolonia, a veces los equipos, pues claro, decían, es que no paráis de correr todo el rato, pero es que al final creo que el baloncesto moderno pasa por aquí, ¿no? Por encontrar, ya no digo solo ventajas en transiciones o en contraataques claros ¿no? De 2 contra 0, de 1 contra 0 o de 3 contra 0, sino jugadores de early offense, ¿no? Jugadas de early offense, de jugar en los primeros, pues eso, llegando en los primeros 5 o 6 segundos de posesión, y a partir de ahí, pues coger a la defensa no colocada y explotar, ¿no? Pues las ventajas que puedes tener. Y creo que por ahí, en ese sentido, al margen de también algunos cambios, creo que en jugadores de rol del Barça que van a llegar, pues tienen que estar la reconstrucción de la plantilla y un poco el diagnóstico. Bueno, pues hasta ahí el análisis de los problemas del FC Barcelona. Vamos a hablar de nombres. Está claro que va a haber muchas bajas. Ya ha habido bajas en el FC Barcelona, como son las de Davis, Nigel Hayes y Smith. Se puede hablar de que puede haber otros nombres que también salgan, pero también ya hay nombres, ¿no? De jugadores que pueden llegar. Habéis sacado el nombre de Kalinic, también se habla de otros nombres. Marc, ¿tú quién crees que son los nombres que ilusionan y que pueden ser útiles para esta plantilla? Bueno, a ver, lo que ha terminado de sonar, o lo que parece que está prácticamente hecho, según indica nada oficial, pero se va comentando, ¿no? Sería el fichaje de Satoransky, sería el fichaje de Vesely y sería el fichaje de Óscar da Silva. Bueno, en el caso de los dos checos,
Satoransky y Vesely pues viene a cambiar un poco la columna vertebral del equipo. Al final yo creo que era un equipo que pasaba un poco por, empezando en Calates, seguías por Higgins, Mirotic y acababas en Davis. Pues bueno, van a cambiar dos de esas piezas, la del principio y la del final. Creo que el perfil de equipo es muy diferente entonces, evidentemente el perfil de plantilla queda bastante distinto. No creo que vayamos a ver al Barça jugar lo mismo que lo hemos visto jugar estas dos últimas temporadas. Creo que vamos a ver un juego más dinámico, creo que vamos a ver más toques de balón, creo que vamos a ver que se comparte un poquito más, porque ese tipo de jugadores por sí mismos y sin generar ventaja previa les cuesta un poquito más. No es como Calates, que al final es un jugador que tú lo tiras en casi cualquier contexto y eres capaz de leer y le tienes que dar muy poquito para que eso se genere. Creo que el Barça va a ir a un perfil de plantilla pues eso, más dinámico, buscando esas transiciones de las que estábamos hablando. El caso de Da Silva yo creo que es la apuesta de futuro. Lo ven como un jugador de proyección, lo ven como un jugador pues, medio interior moderno, ¿no? Que puede ir al 4, que se puede abrir, que puede tirar el balón al suelo, que en momentos puntuales puede tirar. Lo veo menos encajonado que Smits, que yo creo que uno de los problemas que ha tenido Smits es que de tanto querer asumir un rol, él mismo se ha ido limitando, y creo que hemos visto una versión de Smits que si hay algún equipo que le da un poquito más de cuerda y le da un poquito más de espacio, podemos ver una versión más dominante. Esa es la sensación que a mí me da, pero yo creo que viene a ocupar un poco ese puesto de Smits, y espero y deseo que no esté tan encajonado, que no se ciña tanto un rol, porque al final creo que es un jugador interesante y que realmente puede aportar cosas distintas. Chema, claro, la llegada de Satoransky puede producir la llegada de Calaces. ¿Crees que a lo mejor pueden compartir los dos minutos en pista, bueno, o dentro del equipo? ¿Cuáles crees que pueden ser las otras salidas y otras posibles llegadas? Bueno, yo recuerdo que cuando a mí me tocó el año pasado dar, ¿no?, esa llegada, ¿no?, de la Provítola, que todo el mundo pues, ¿no?, pensaba, ¿no?, que era una locura. Luego lo hemos visto recolocado de 2 y lo bien que ha rendido. Pero claro, a mí me extrañaba que el Barça, si necesitaba un base, no buscara un base de un registro distinto al que era Calates, ¿no? Porque yo incluso en alguna retransmisión televisiva, bueno, pues no tanto este año, porque probablemente se ha centrado más en el tiro que otras temporadas, tanto en YouTube como Estudiantes, he llamado a la Provítola un penetrador lento, ¿no? Porque es un jugador ¿no?, que lee muy bien el timing, lee muy bien la defensa, tanto para el pase como para penetrar, pero no es un jugador pues de cierta explosividad, ¿no? Por eso creo que el cambio de registro va a ser muy importante. Dos jugadores checos que se conocen de hace muchos años, que tienen ese timing ganado para muchas situaciones de continuación, de saber jugar, de a campo abierto, de leerse el uno al otro, pues creo que va a ser importante y que va a ser un equipo que va a jugar a más posesiones que jugaba hasta ahora el Barça, ¿no? Luego, pues al margen de esto, Da Silva, pues bueno, creo que los equipos Euroliga, muchos, ¿no?, pues matamos a día de hoy por un jugador que sea capaz, bueno, pues que tenga más o menos edad, pero tenga esos dos registros para poder jugar en el 4 y en el 5, ¿no? Un interior moderno, pues bueno, no tiene nada que ver lo que voy a decir, pero por ejemplo, como Jonathan Motley, que ha fichado Fenerbahce, ¿no? No son jugadores que se parecen en nada, pero es un jugador que te puede hacer el 4 y el 5, ¿no? Y sobre todo, creo que es un jugador, pues bueno, como decía Marc, que va a llegar en un registro distinto, que tuvo una gran irrupción con Alba de Berlín cuando nadie contaba con él, una serie de partidos muy importante, pero creo que puede hacer más cosas que el modo Smiths, soldado Smiths que hemos visto, ¿no? Podría decir, ¿no? Un soldado que sale, se parte la cara por el equipo y hace lo que le mandan, pero que no se sale de lo académicamente correcto, ¿no? Del jugador que intenta no cometer errores y sumar, pero que no toma tampoco riesgos, ¿no? Creo que esa diferencia con Da Silva puede ser importante. Estos 3 fichajes a mí me consta, ¿no?, que están hechos, y luego hay que ver, ¿no? Hay que ver qué pasa, ¿no? Pues en la dirección de juego, qué pasa si sale Calates, qué pasa con el capitán Piero Oriola, qué pasa con Dante Exum, al que me consta que su primera opción a día de hoy sigue siendo volver a la NBA y que hay varias franquicias interesadas en él. Y luego, ¿qué pasa con ese último nombre que ha salido, Nikola Kalinic, que a 29 de junio a las 13:10, cuando estamos grabando esto, no hay nada hecho con él, ni a nivel contractual ni a nivel de gestión de derechos con Valencia? Otra cosa es que evidentemente el jugador, pues que tenía más años de contrato en Estrella Roja, pues creo que hay, ¿no?, unos problemas económicos no solventados, podríamos decir,
de deudas salariales o de deudas se le adeudan mensualidades, y luego a partir de ahí habrá que gestionar, pero bueno, también habrá que ver cómo encaja todo esto con una situación un poco de contención económica en la que está el Barça, ¿no? Pues con salidas, con posibles recortes de salario, y luego vamos a ver también con qué pasa con esa incógnita de Kyle Kuric, ¿no? Parece que le hemos visto ir y venir, entrar en la rotación, no sé qué es lo que va a acabar pasando con él. Bueno, Marc, para terminar este vídeo, yo creo que hemos hecho un buen resumen de lo que ha sido el Barça y de lo que puede ser. Te voy a preguntar a ti para que te mojes. Tú, si tuvieras que fichar a alguien para el Barça, alguien que te hiciera ilusión, que crees que podría funcionar bien, cheque en blanco total, ¿a quién te traerías? Si se confirman esas 3 llegadas, para mí el jugador que le acabaría dando un poco sentido a la plantilla, y para mí el que a partir de él sí que vería claro un poco por dónde va a ir el Barça, para mí es Kalinic. Me parece un fichaje estratégico porque el Barça pierde toda la generación de poste bajo que podía tener con Davis. Queda en Mirotic, y Mirotic no es un jugador para asumir un 70-80% de posesiones en poste bajo, porque es que no hay cuatros en Europa que te puedan dar el rendimiento que él te da en perímetro. No hay cuatros en Europa que te tiren el balón al suelo con esa facilidad, no hay cuatros en Europa que te puedan salir de un bloqueo indirecto para irte a buscar un mano a mano y ser capaces de tirar, que tenga el rango que él tiene, que tenga la velocidad de ejecución. Claro, necesitan encontrar ese perfil de poste bajo, y a mí me cuesta pensar en alguien que sea tan completo a nivel de poste bajo y que después también atrás más lecturas, más opciones de tirar el balón al suelo, un jugador duro también finalizando, no especialista, pero duro finalizando y con mucha presencia. Se me hace muy difícil pensar en un perfil más ideal que el de Kalinic si se confirman esas 3 llegadas. Chema, ¿tú a quién ficharías si mañana te nombran director deportivo del FC Barcelona, viendo cómo está configurada la plantilla hasta ahora? ¿Quién crees que es esa guinda del pastel? Yo es que ya estoy fichando para mi plantilla, no puedo aquí desvelar nombres. Sí creo que Kalinic tiene ese punto, ¿no? Podríamos decir, ya no solo a nivel táctico, de lecturas de poste bajo, sino ese punto de carácter y competitividad que ya vimos en Valencia, ¿no? Un jugador pues capaz desde la defensa en muchas ocasiones de cambiar situaciones de partido, ¿no? Y de levantar al equipo, y creo que esas que he hablado tanto, ¿no? De carácter, pues bueno, estamos hablando de un jugador que estuvo, pues bueno, creo que fueron, no sé si 5 temporadas ya en Fenerbahce, campeón de Euroliga. Es decir, un jugador todavía, que vamos hablando mucho tiempo de él, pero todavía es un jugador relativamente joven, ¿no? Es decir, que no es un jugador veterano, pero sí es veterano por la experiencia que tiene, no por la edad. Y bueno, creo que ese es el punto. Bueno, pues hasta aquí este resumen muy amplio del FC Barcelona. Creo que no nos hemos dejado ningún tema que tratar. Vuelvo a repetir que si no seguís a Marc Castillo, pues ya os recomiendo yo que lo sigáis, porque ya habéis visto el análisis que nos ha hecho aquí, espectacular, y seguirle pues es un verdadero placer porque se aprende muchísimo. Así que te vuelvo a dar las gracias. Espero que hayas estado a gusto en esta tu primera participación en 2 contra 1. Bueno, como en casa, estoy, vamos, fantástico, me lo he pasado muy bien. Pues muchísimas gracias. Chema, vamos a seguir haciendo repaso del resto de equipos que nos quedan por analizar, de que jugaron los playoffs de la Liga Endesa, así que te veo en nada, en un ratito en otros vídeos, pues te voy a ver. Sí, yo pensaba que me ibas a dar vacaciones, pero ya veo que no, que me parece que este verano voy a tener pocas. Pues sí, así que nada, nos vemos en un siguiente 2 contra 1.